La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Dicho esto, quería pedirle un primer comentario sobre la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Ha dejado ya en carrera nuevamente a Mario Vizcarra de Perú Primero y también a Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Me gustaría conocer, usted es una persona estudiosa de esta materia, conoce muy de cerca, sigue de cerca el desarrollo, por favor. Ahí, en primer lugar, una precisión. Hasta esta hora en que entramos a esta entrevista, no ha salido todavía la Así es, resolución no ha del salido la Jurado Nacional de resolución. Elecciones. Y había unos equívocos anoche en algunos medios de comunicación, tanto de expertos como de periodistas, diciendo pues que a propósito de que el solicitante de la DACHA se estaba quejando, que no hay transparencia, que los otros ya están celebrando y él todavía no tiene conocimiento y no ha sido notificado. Ahí hay que explicarle la forma como trabaja el Jurado Nacional de Elecciones, los casos que llegan al Pleno. Una vez que él se da la vista de la causa, que fue el jueves, el Pleno suele resolver dentro de los 2, 3 días, hasta a veces se demora máximo una semana. Pero lo primero que publica es lo que la Corte Suprema llamaba antes, en idéntica, digamos, en idéntico mecanismo, una tablilla con los resultados de todos o de algunos de los casos vistos en la fecha inmediatamente anterior. Entonces, eso es lo que ha salido y donde se está verificando que en el caso del señor Martín Vizcarra, lo que ha habido es fundada la apelación por parte de su personero legal y de su abogado. Entonces, significa que le van a dar la razón. No sabemos el detalle de la resolución, pero los que estamos metidos en esta materia y sobre todo como docentes universitarios hace muchísimo tiempo, podemos, digamos, intuir o suponer por dónde va a salir la decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, amparando, valga la redundancia, la apelación del señor Mario Vizcarra. Entonces, yo pienso que el jurado ha optado por una posición de varios asuntos y aristas que estaban en discusión en este tema. En primer lugar, si la norma que se le pretendía aplicar y de hecho se le aplicó en primera instancia en el jurado electoral especial al señor Mario Vizcarra, ¿era constitucional o no? En segundo lugar, si efectivamente hay el tema de la resocialización del que ha sido sentenciado y ha cumplido una condena, cualquiera que fuese esto. En tercer lugar, si efectivamente la norma que salió en el 2018, esta norma que prohíbe la postulación de algunas personas que han cometido delitos, que son considerados delitos de corrupción por funcionarios públicos, si esa norma podría ser retroactiva, es decir, regresar a la época en que se produjo supuestamente el hecho que generó esta sentencia al señor Vizcarra en el año 2002, 2003, 2005. Si había esa posibilidad de retrotraerse entonces. Y en tercer lugar, si más bien la norma rige para adelante y para los hechos futuros a partir del año 2018. Yo creo que por ahí se va a pronunciar el Jurado Nacional de Elecciones, en primer lugar, complementando, porque además, como máxima instancia jurisdiccional en materia electoral, puede llenar los vacíos de la ley, puede hacer control difuso y puede entonces pronunciarse sosteniendo lo siguiente. Si solamente algunos delitos fueron amparados como inconstitucionales en la sentencia del Tribunal Constitucional y no este de peculado, tengo entendido yo, y más bien el de terrorismo, el de narcotráfico, delitos muchísimo más graves, que tienen sanciones en estos momentos de pena de 35 años y en su momento se quiso poner, y creo que en la época de Montesinos y Fujimori llegó a tener cadena perpetua en algún momento. Pero bueno, en fin, eso no está en discusión a nivel de ese detalle, sino de que esto es un delito, digamos, común que puede ser cometido por un funcionario público y de hecho eso ocurrió aparentemente en el caso del señor Vizcarra, pero
ha pasado el tiempo, el señor ha cumplido su condena, se ha rehabilitado y resocializado, y ahí entra otro principio. Las personas no pueden estar perseguidas, dice la Constitución, por un delito toda una vida, porque eso es inconstitucional, eso es pender de una espada de Damocles que a nadie se le desea, porque ya basta con haber cumplido la sanción. Por otro lado, yo creo que también el jurado va a coger el tema de la irretroactividad de la norma, porque desde el 2018 no se puede retroceder en términos pragmáticos hacia el 2002, 2003, 2005. Y por otro lado, además, justamente la Constitución en el artículo 103, aparte de ¿Ya? precisar estos principios, precisa también que hay una excepción a la irretroactividad de la norma. Justamente es cuando favorece a aquel que está sentenciado, o aquel que está o que ha tenido una sentencia en materia penal. Esa es la única regla. Cuando favorece al reo, dice el principio, es decir, indubio pro reo. Cuando la norma favorece al reo, el juez siempre va a preferir favorecer y en efecto pronunciarse a favor del reo. Ahora, aún cuando no estén publicadas las resoluciones, y bien la precisión que usted hace, en efecto, ahí en las redes sociales, uno de las personas que ha planteado esta denuncia, hay que decirlo con su nombre, el señor Calla Salazar, decía que la prensa ya tenía información respecto a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, pero esto fue a través de una nota de prensa del Jurado Nacional de Elecciones que oficializó, o en todo caso dio a conocer estas decisiones, tanto para el caso de Mario Vizcarra como para el caso de Rafael López Aliaga. Seguramente en los próximos días vamos a conocer ya la resolución. De su experiencia, ¿la decisión que ha tomado el jurado se ajusta estrictamente a las normas? A ver, los dos aspectos que usted comenta para aclarar más aún o mejor aún. Eh, no solamente ha habido digamos, una nota por parte del jurado en su propia página web haciendo de esto efectivamente, porque la gente, muchísimas personas están esperando estos resultados, haciendo de su decisión una noticia y una nota de Así es. prensa en su propia página web. No. Me refiero a que también, como le decía, cuando uno entra al link de la audiencia virtual que hubo el día jueves, Sí. ahí está la tablilla con los resultados, y ahí está, en el caso del expediente del señor Mario Claro. Vizcarra, la precisión de que su apelación va a ser declarada fundada. Lo que falta y está en camino de producirse, y seguramente a estas alturas solo de firmarse por parte de los 5 miembros del Pleno, la resolución. Ahora bien, la resolución, y entonces están los resultados en ambos casos y en casi todos los expedientes que se vieron ese día. O sea, oficialmente además, ¿no? Porque una nota de prensa Así es. no es un pronunciamiento oficial, como a pesar de estar en la misma página web, sino recoge la decisión oficial tomada por por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Yo pienso que, tratando de intuir un poco lo que el jurado va a sostener, es lo que venía diciendo, recoger estos principios y además privilegiar el derecho también, que es otro principio del derecho, el derecho pro homine. O sea, el Estado y el derecho siempre van a estar a favor del hombre, no en contra del hombre, cuando hay la posibilidad de darle la razón. ¿A qué me refiero? A que se va a privilegiar lo que está normado en el artículo 31 de la Constitución, es decir, el derecho a la participación política, en la vida el derecho a la participación en la vida del país desde el punto de vista político y social, es decir, lo que se conoce concretamente como el derecho a elegir y ser elegido. Y ahí también otro alcance que me parece que el jurado podría recoger, y lo vamos a ver probablemente en la resolución, estoy diciendo que va a ser, es que cuando un ciudadano tiene sus derechos civiles expeditos, que es este caso porque ya se resocializó, estamos partiendo de esa premisa, el señor Vizcarra, el señor Mario Vizcarra, tiene pues expedito ambos derechos, como decimos en la docencia universitaria, como dos caras de una misma moneda que finalmente se precisan como uno solo. Es decir, el derecho a elegir y ser elegido es el complemento de ello. Y van juntos si alguna Claro. persona tiene sus derechos civiles, decía yo, y políticos habilitados, no están suspendidos. Entonces, no puede ser, pues,
que al señor Vizcarra, entre otras cosas, se le hubiese dejado con la posibilidad de elegir, sí, es decir, de votar, pero no poder ser elegido, ¿no? O sea, como un ciudadano de segunda categoría. Eso creo que también va a ponderar el Jurado Nacional de Elecciones desde mi punto de vista. Estamos dialogando con el doctor Martín de Acevedo García, experto en legislación electoral y gestión pública. El tema de Rafael López Aliaga, también declaró infundada denuncias presentadas contra el candidato de Renovación Popular. Me gustaría conocer su opinión, por favor. Si me recuerda precisamente cuál era la imputación que le hacían a Rafael López Aliaga, porque yo venía haciéndole el seguimiento y, por ejemplo, también se le imputó de que no había llevado a cabo su proceso de elecciones internas de acuerdo a su estatuto, como en un principio ellos habían reconocido, es decir, un militante, un voto, pero allí me quedé en las imputaciones que le hacían a López Aliaga. Exactamente en este caso no sé de qué se trata. La impugnación sustentaba que una presunta irregularidad en el proceso interno, tal como usted lo apunta, pero además decía que en el Estatuto de Renovación Popular disponía que las elecciones debían ser abiertas a la ciudadanía en general, pero que finalmente se realizaron únicamente con la participación de militantes del partido. Eso ha sido. Muy bien, efectivamente. Esta parte de la legislación electoral dejó librado en la norma del Jurado Nacional de Elecciones, más abajo de la ley orgánica y de la Constitución, que los partidos políticos efectivamente decidieran al momento de su creación o en una modificación posterior en Asamblea General cómo iban a elegir a sus candidatos. Y entonces había dos fórmulas en la práctica, hay que recordarle a la población. La del 30 de noviembre, un militante, un voto, y la del 7 de diciembre por delegados. El Partido Aprista y el Partido Fuerza Popular, perdón, Renovación Popular de Rafael López Aliaga optaron por un militante y un voto. Significa que de esa manera debieron llevar a cabo el proceso de sus elecciones internas. Pero aparentemente ellos luego optaron por que no sea más bien un militante y un voto más abiertas el proceso electoral, sino lo decidiera a través de delegados. Ahí yo veo un poco complicado el hecho y tratando de intuir qué es lo que puede haber sostenido el jurado para darle la razón al partido de Rafael López Aliaga. Yo creo que ahí ha privilegiado el hecho de que finalmente ellos fueron a un proceso interno y la población, como quiera que no toma conocimiento de este tipo de casos, no ha ido a votar en el partido de Rafael López Aliaga, y los delegados más bien sí se aparecieron y optaron por esta forma de elección en la práctica, porque en el propio partido y en las internas del propio partido y en las decisiones del propio partido, como ocurre en la práctica, y ya vemos ahí en el caso del Partido Aprista Peruano, donde justamente un militante ha impugnado la forma como han decidido, ha decidido el Partido Aprista finalmente su lista definitiva, ¿no? Eso puede ocurrir porque en la práctica es una contienda y una competencia entre facciones del propio partido, lo que se produce en las internas, cosa que está bien y que la OMP me parece que en lo sucesivo debe fiscalizar más directamente en base al principio de tuitividad, en base al principio de inmediatez. Debe fiscalizar este tipo de procedimientos porque se arma verdaderas, en partidos grandes y numerosos como el Partido Aprista, se arma verdaderas competencias en el buen sentido de la palabra, de rivalidad entre facciones, y hay todos este tipo de inconvenientes. Y creo que eso no se ha producido en Renovación Popular, con lo cual el jurado puede estar cogiendo ese elemento diciendo que, habida cuenta que no ha habido, digamos, posiciones contrapuestas al interior de la votación de las elecciones internas del Partido de Renovación Popular, dan por validado ello, ya que nadie del propio partido se ha opuesto a que así finalmente hayan elegido a sus candidatos. Muy bien, doctor Martín de Acevedo García, yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias por atender esta comunicación, que tenga buen día, muy amable. Hemos presentado La Semana en RCR.